Alan Capetillo. Mi estimado Joaquín, buena tarde. ¿Cómo estás? Bien, disfrutando la tarde. ¿Qué tema traes en agenda? Pues parece que el tema que está en la agenda del día de hoy, pues me parece que hay una marcha el día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde, vinculada a los temas LGTB, que además es una marcha que se vincula a un fenómeno cultural que hemos visto ya durante los últimos años, ya son varios años, donde hemos visto cómo esta reivindicación vinculada a los grupos de la llamada diversidad sexual pues se vuelve cada vez más sistemática, reiterada, permanente en el tiempo, de alguna forma empieza a inundar los espacios de comunicación, a esparcirse de forma sistémica por el conjunto de los medios en los cuales se construye la cultura. Tú puedes ver cómo pasamos ya de discutir estas temáticas un día al año, un mes al año, un día cada mes. De hecho, es muy reiterado cómo esta agenda es cotidianamente reiterada, tanto en los medios de comunicación como por grupos de activistas. Y pues bueno, el día de hoy pareciera ser que vamos a tener una movilización importante al respecto a las 5 de la tarde. Y uno no puede dejar de hacer un contrapunto crítico de lo que está envuelto en esta discusión, ¿no? Porque pareciera ser que se trata de dividir al mundo en una narrativa de buenos y malos, de unas víctimas vinculadas a una orientación sexual y un conjunto de individuos etéreos y abstractos que representarían la homofobia genéricamente hablando. Pero en medio de estas dos posiciones radicalizadas, pues me pareciera ser que hay, o de estos dos esquemas de pensamiento, me parece que hay muchos puntos grises, me parece que hay muchos espacios donde tendríamos que discutir qué es exactamente lo que se está reivindicando, qué es legítimo dentro de estas reivindicaciones, qué podría resultar excesivo e incluso peligroso dentro de estas temáticas, ¿no? O sea, finalmente es complicado discutir, obviamente, el respeto a la intimidad personal de cada individuo, a la preferencia sexual que uno quiera ejercer en su vida íntima, en su alcoba. Eso me parece que se encontraría muy poca resistencia en la vida pública. El problema es que lo privado se ha vuelto público, que la intimidad se ha politizado y ahora se ha vuelto una especie de reivindicación política, social, de una construcción de algo que se llama orgullo, que excede lo que implica la intimidad de los individuos en la alcoba, en la cama, y se convierte en un elemento de reivindicación de una dignidad superior por encima del conjunto de los individuos, ¿no? Se apela a buscar que el conjunto de la sociedad se le reconozca a las personas por el mero hecho de tentar alguna preferencia sexual, una especie de deuda histórica vinculada a un victimismo estructural, que a mí me parece que podría discutirse porque pareciera ser que no es sano, porque además implica también un impacto cultural importante, ¿sí? Cuando uno discute cómo es que los individuos construyen su identidad, que es lo que está puesto también en la discusión, las llamadas políticas de identidad, uno no deja de referenciar que la cultura forma parte importante de donde los individuos abstraen los elementos con los cuales conforman su propia idea de sí mismos. Y cuando se politiza y se mediatiza de forma tan reiterada y sistemática y permanente y de forma tan acrítica la cultura LGTB, pues uno puede esperar que pueda llegar a haber un impacto importante en algunos individuos que de alguna forma vean impactada la construcción de su identidad por este tipo de temáticas, ¿no? Es decir, que si no se hacen. Podría discutirse. A ver, hay una discusión ahí compleja, ¿sí? No hay que banalizarla, es una discusión seria. La discusión sobre la homosexualidad. La sexualidad de los individuos se ha discutido que puede conformarse a partir de dos elementos, uno biológico, natural, y otro cultural. Lo más probable es que haya una correlación entre ambos elementos, es decir, dividirlo en nacen o se hacen es complejo, ¿sí? Es cierto que se ha descubierto de que pueden existir raíces biológicas de la homosexualidad, eso puede existir, pero también es cierto que el ser humano interrelaciona o se construye alrededor de una cultura que lo va orientando en el entendimiento de su naturaleza. ¿Sí? Cuando estas cosas no guardan un equilibrio razonable, podemos encontrar individuos que sean excesivamente manipulados por una cultura ideologizada, es decir, por un conjunto de elementos que se hagan presentes de forma hegemónica, que rodeen al individuo de forma
tóxica, ¿sí? Y en ese sentido puedan tener un impacto en el individuo. Ahorita el tema de la homosexualidad es muy discutible, es muy complicado discutirlo, pero pareciera ser que en el tema de la transexualidad se está volviendo un tema relevante. Si tú ves, por ejemplo, en el caso de España, el otro día estaba leyendo un libro de unos psicólogos de por allá, los casos de transexualidad se han multiplicado en un 400% en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? Contra la media histórica. ¿Hasta qué punto estas temáticas están, la presencia hegemónica que se ha vuelto en los últimos años por las redes sociales, por la construcción de cámaras de eco, por la construcción de una corrección política, está teniendo un impacto en la cultura de los nuevos individuos que además se están criando en la época de las redes sociales con esta mediatización que hay de todos estos elementos y esta invasión cultural que termina hasta en las propias instituciones? Si tú pasas ahorita por el Congreso del Estado de Aguascalientes, que en teoría es la institución que nos representa todo, lo vas a ver que hay unas banderas ahí colgando en este momento, banderas vinculadas a esta causa. Uno podría decir, ese es un elemento cultural importante, ¿sí? Es un símbolo que, junto con muchos otros, habrá infinidad de ellos, pero lo relevante del caso es el impacto que están teniendo al colonizar todos los símbolos, incluso los políticos, en la sociedad y en la cultura, no nada más de Aguascalientes, es un fenómeno global, ¿sí? O sea, esta invasión que hay de estas referencias que aparentemente atribuyen una superior dignidad a algo que de forma histórica y natural era una cuestión íntima, es algo que hay que discutir. Otra discusión es ¿qué es la homofobia? ¿Sí? Porque es una palabra que se usa con bastante ligereza, pero que no sabemos exactamente a qué refiere. ¿Sí? Una fobia tradicionalmente implicaría una condición mental, eso es una fobia que te genera una animadversión irracional a un fenómeno. Pero el problema es que muchos de estos grupos pareciera ser que vinculan ese concepto a cualquier opinión crítica respecto de cualquier elemento cultural o cualquier manifestación que ellos quieran hacer, ¿sí? Y esto va obviamente a veces hasta desde prácticas que muchas veces rayan en la pedofilia, por ejemplo, o prácticas que puedan vincularse a un exhibicionismo inapropiado en algunos sentidos, ¿sí? A una crítica o a veces también alguna crítica de alguna conducta inapropiada en algún contexto específico. Todos sabemos que la sociedad nos impone reglas de comportamiento en atención a los contextos. Es decir, mientras que parecía ser que la preferencia sexual antes, durante décadas, fue una cuestión íntima vinculada a la alcoba, el día de hoy se ha desparramado por toda la vida pública, por toda la política y ha terminado politizando la cultura. Sí, y eso es muy problemático, o al menos tenemos que discutirlo de forma crítica, porque pues tiene una importancia particularmente para un animal como es el ser humano, que es un animal cultural que requiere de la cultura para poder construir su identidad y construir unas relaciones de convivencia sanas que no entren en una tensión dialéctica absurda entre heterosexuales y homosexuales y en esta guerra cultural que se está configurando. ¿Qué decir ante el argumento de que en nuestra idiosincrasia en particular, antes era un motivo de vergüenza ser, y hoy te dicen, no te tienes que avergonzar por lo que eres, siente orgullo por lo que eres? Bueno, es que más bien uno piensa, es que eso de lo que eres pareciera ser que reduce lo que es un ser humano a la preferencia sexual que tenga en la alcoba. Pero uno pensaría... Es que sí lo era. Es que uno pensaría que el orgullo de una persona pues tiene que ver con sus méritos profesionales, personales, claro, con las virtudes de su carácter, con sus logros de vida. Es decir, esto de sentir orgullo por lo que eres, vinculando lo que eres únicamente a la preferencia sexual de la alcoba, pues uno parecería que se está utilizando de una forma un poco inapropiada el concepto de orgullo. Sí, o sea, pareciera ser que lo único relevante en la identidad es la preferencia sexual y no las condiciones del carácter, el comportamiento, la trayectoria de vida de un individuo. Eso me parece que también habría que separarlo, porque la mera preferencia sexual no puede equipararse a una virtud de vida. Claro, ¿sí? Pero a lo que voy es que antes eso suponía esconderse
y ahora te dicen, no te tienes Pues, que esconder por eso, pues, además de todo lo demás. A ver, yo creo que en general, todo lo vinculado a la sexualidad es algo que tiene un rasgo de intimidad muy poderoso. De hecho, las conductas sexuales, heterosexuales y homosexuales, regularmente se llevan a cabo en privado. Sí, Es no, decir, porque al final tienes esposa, por ejemplo, o una pareja que va más allá de la alcoba. Pero vaya, yo creo que es un tema público. estrictamente de alcoba. Yo creo que particularmente cuando se quiere politizar, vaya, hasta el Congreso del Estado, llenar de banderas todo el espacio público, pues ya lo que estás haciendo es convirtiendo el espacio público, el espacio de convivencia, en un espacio para la discusión de temas íntimos y personales, con el impacto además tremendamente tensionante que esto va a tener en la socialización de los individuos. Porque también hay que entender que la inmensa mayoría de los individuos viven una heterosexualidad, que esa heterosexualidad ha construido de forma natural un universo simbólico, semiótico, que además es importante para la misma, porque además si hay algo que es esencial en una especie es el hecho de la reproducción. ¿Sí? Como animales, que esto aplica para cualquier especie. Todas las especies construyen sus culturas alrededor del hecho central para la supervivencia de la especie, que es el hecho de la reproducción, que es un hecho estrictamente heterosexual. ¿Sí? Toda la cultura está construida alrededor de eso, para potenciar las posibilidades de que la especie continúe en sentido. Es un tema estrictamente biológico, darwiniano, de teoría de la evolución, pensándolo a largo plazo. Sí, entonces, cuando tú desde un grupo politizas y victimizas a este grupo y construyes una campaña ideologizante que impacta contra toda la cultura, pues vas a generar una tensión política monumental, ¿sí? Porque mientras por un lado vas a tener una fuerza poderosísima, que es toda la antropología y la biología humana, que están orientadas fundamentalmente a garantizar la supervivencia de la especie, de forma, eso es inconsciente, es algo que no racionalizamos los individuos, algo que simplemente vivimos. Por otro lado, vas a tener un grupo político ideologizado permanentemente en conflicto con esto y que va a generar una conflictividad importante. Y me parece que las cuestiones de alcoba tendrían que seguirse permaneciendo en la alcoba. Me parece que no tendríamos que estar discutiendo de forma permanente. En eso estoy de acuerdo, porque además, pero siento que se simplifica. No, es que es muy complejo. Pero es que además, ¿cuántos días, la reflexión es cuántos días dedicamos ya a esto al año? ¿Sí? ¿Cuántos días internacionales hay para una forma u otra de decir lo mismo? ¿Sí? Es un día cada semana, luego se le cambia la causa, se le cambia el nombre, pero es exactamente la misma temática. Un día es el orgullo lésbico, al otro día es el orgullo LGTB, después es la causa trans, y así nos vamos todo el año de forma sistemática y reiterada. Esto más bien pareciera, y hay una discusión importante ahí, respecto de algún tipo de campaña política ideologizante, que de hecho no es nada más en México, no es nada más nuestra cultura, eso es un tema a nivel internacional y es un tema complejo. Esto tiene explicaciones también que se han discutido en antropología de forma muy seria respecto de hasta qué punto las nuevas tecnologías, el advenimiento del Internet ha permitido que grupos que anteriormente estaban atomizados, ¿sí?, puedan relacionarse, construir redes, ¿sí?, y una vez se construye redes, aun cuando sigan siendo hiperminoritarios, logran tener una capacidad de lobbying importante, una capacidad para hacer ruido importante, ¿sí?, una capacidad para acaparar el espacio público y apelar además a un discurso victimista, ¿sí?, que apela a un chantaje moral para ganar una superior dignidad y tratar de imponer una ideología a una colectividad. Es una temática que me parece que hay que dar con valor, sin complejos, porque pues naturalmente la primera discusión que te van a decir es que eres homofóbico, pero es que la discusión no es esa, es que tenemos una discusión compleja respecto de nuestra antropología que está siendo puesta a discusión. Una persona dice, yo pertenezco a ese grupo y al mismo tiempo no, ya que ahí hay discriminación entre ellos por no ser, tener o pensar como los líderes. Piden parar la discriminación, pero ellos mismos la practican. Es que ese es otro tema muy importante. Es que es un colectivismo además, ¿sí? Y un colectivismo que implica muchas veces, como lo refiere la persona, un pensamiento único. Si no adscribes toda la agenda de ese grupo identitario, es parecido al feminismo. De hecho, son las llamadas políticas de identidad. En automático eres un hereje. Eso construye luego fanatismos, ¿sí?
porque en lugar de ser un individuo con capacidades individuales, con dignidad personal, eres parte del grupo, del colectivo, ¿sí? Y de los valores que el colectivo o los líderes del colectivo definan. Esto naturalmente es alienante. Esto es lo que pasaba con el comunismo cuando hablaba de los obreros, esto es lo que pasa con el feminismo cuando habla en nombre de todas las mujeres, y es lo que pasa con los grupos LGTBs, que cuando construyes una identidad de grupo, esa identidad lo que hace es quitarle al individuo la capacidad crítica para estar de acuerdo con unas cosas sí y con otras no. Y lo que te impone es una agenda en donde tienes que seguir todos los puntos para poder ser parte de ese grupo, porque si no, no eres un auténtico homosexual, o no eres una auténtica feminista, o no eras un auténtico proletario en la lógica del comunismo. Eso es lo que hacen las construcciones de identidades vinculadas a los grupos, y por eso son tan peligrosas, porque construyen unas moralidades de grupo que son ciegas y que tienden a ser muy violentas contra cualquiera que no piense como ellos, porque entonces o tienes una mentalidad burguesa, o eres un machista, o eres un homofóbico. Todas las lógicas de identidad construyen ese tipo de dinámicas de satanización de todo aquel que no asume esa ideología. Alan Capetillo, bienvenido. Mi estimado Joaquín, buena tarde. Muchas gracias. Es la 1:00 p.m. con 40